Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias te doy por esta nueva oportunidad de poder abrir los ojos a un nuevo día. Gracias por tener salud, gracias por dormir bajo un techo, gracias por la cama, por el abrigo, gracias por mi familia, Señor. Te pido, Padre, que en este día tú nos acompañes en esta reflexión que vamos a hacer en la lectura de tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que escucha estos audios y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde su comunidad cristiana, La Roca de Betel. Hoy vamos a empezar un nuevo libro, una nueva carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito, a quien llama también su hijo en la fe. Igual que Timoteo, Tito era un discípulo al cual el apóstol Pablo encarga de la iglesia en la isla de Creta. Esta carta se escribió aproximadamente en el año 65, entre el 64 y 65 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo estaba prisionero en Roma. Mire que en esta carta es básicamente un tratado, es como una epístola que se escribe para un pastor. Estas epístolas se llaman como epístolas pastorales, porque en estas epístolas el apóstol Pablo hace referencia de cómo se debe manejar la iglesia, cómo se deben nombrar los miembros y qué cualidades debe de tener un líder para poder servir en la iglesia. Así que vamos a leer este primer capítulo para que empecemos a mirar a grandes rasgos lo que el apóstol Pablo le encomienda al que llama a su verdadero hijo en la fe. Tito también no era judío, era gentil y parece ser de que él no fue obligado ni tampoco circuncidado, porque acuérdense que en esa época, para cuando una persona que no fuera judía y quería convertirse al judaísmo, entonces lo que hacían era que tenía que circuncidarse, pero parece ser de que él no tuvo que hacer esto porque ya él vino a convertirse al cristianismo y no al judaísmo, porque hay una gran diferencia en convertirse al judaísmo que al cristianismo, porque esta es la iglesia que formó el Señor Jesucristo, fue la iglesia cristiana, que está basada en el fundamento de judío. Así que vamos a leer el primer capítulo de la carta que le envía el apóstol Pablo a Tito. Saludos de Pablo. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios nuestro Salvador que se me ha confiado esta tarea para Él. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te den gracia y paz. Tarea de Tito en Creta. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable, tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó.
Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Es la verdad, así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Bueno, con esto termina el primer capítulo de la carta que le envía el apóstol Pablo a Tito. Mire que en el saludo que habitualmente hace Pablo en sus cartas, Pablo se declara como un esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Mire que hay algo bien importante, y es que nosotros en el reino de los cielos, esa posición de ser siervos de Dios, de ser personas que servimos, que estamos al servicio del Señor, de la obra de Dios, es muy importante tenerla en cuenta, porque pues si todos sabemos, recordemos que Dios, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, al recibirlo a Él, al invitarlo a nuestro corazón, nosotros somos llamados, pasamos a ser de la familia de Dios y somos llamados hijos de Dios. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Así que somos hijos, pero qué bueno cuando un hijo sirve a su padre, cuando un hijo es obediente y hace lo que el Señor le dice que haga. Así que el título de siervo lo tiene Pablo porque él, además de considerarse un hijo de Dios, también era una persona que le servía a Dios con todo su corazón. Dice que él fue enviado a proclamar la fe a los que Dios ha elegido para enseñar a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Acordémonos que esta carta es una carta que se escribe a una persona que está encargada de la iglesia de Creta, porque es que cuando nosotros empezamos a vivir para servirle al Señor, tenemos que llevar ciertas reglas, ciertos parámetros. No cualquier persona puede nombrarse para algún cargo, y a veces son los errores que uno comete, porque cuando una persona no está preparada, lo que le hace a uno es un daño, no solamente a la persona, sino también a la iglesia en general. Por eso hay que tener en cuenta todos estos consejos y todas las cosas que habla el apóstol Pablo a Tito, y a Timoteo también le hablaba lo mismo, de cómo elegir a las personas que iban a estar al servicio de la iglesia. La iglesia es muy importante para Dios. Lo hemos hablado muchas veces, que Dios, en medio del desierto, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, empezó a decirles, a darle instrucción a Moisés para que hubiese una carpa dedicada solamente a Dios. Esa carpa era un sitio donde el mismo Dios dio las especificaciones, dio las instrucciones de cómo se iban a manejar las cosas dentro de la iglesia. Así que la casa de Dios es un lugar muy importante que desafortunadamente a veces no valoramos, porque creemos que pues sí, la casa de Dios y está ahí, pero no la hacemos nuestra casa, porque si para Dios es importante ese lugar, nosotros deberíamos también de tener en cuenta de que ese lugar, un lugar sagrado, un lugar donde nosotros vamos a alimentarnos, cada uno de nosotros, donde llevamos a nuestras familias para que conozcan del Señor, para que cada vez crezcamos más, para que podamos estar en comunión entre hermanos,
para que juntos alabemos al Señor, para que juntos adoremos al verdadero Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Dice más adelante que Pablo le encomienda una tarea a Tito en Creta. Recordemos que Creta era una isla y ahí en uno de sus viajes fue donde él lo encargó para que él en Creta nombrara ancianos, nombrara personas que quedaran a cargo de la iglesia. Pero mire que no son personas comunes y corrientes. Hay determinados requisitos para pertenecer o para hacer un servicio en la iglesia. Por ejemplo, el anciano dice que debe llevar una vida intachable, tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Mire tan complejo que debe de ser y cómo se demuestra el cristianismo, cómo se demuestra la obediencia, cómo se demuestra lo que una persona, cuando una persona sigue al Señor de corazón, ¿cuál es el resultado? Un buen matrimonio, unos hijos obedientes, sujetos. Así que es muy importante tener en cuenta esto para que también, no solamente para que nombremos a las personas cuando hayan nombramiento de ancianos, sino también que nosotros debemos de seguir estas cosas. Así la persona no sirva en la iglesia, pero esto debe de ser un verdadero cristiano. Dice que un cristiano debe de ser un buen administrador de su casa y de la casa de Dios. Si nosotros somos buenos administradores en nuestra casa, podemos ayudar a la casa de Dios. ¿Para qué? Para que más personas puedan conocer de Dios, para que más personas puedan llegar al arrepentimiento, para que verdaderamente lo que Dios quiere que se establezca aquí en la tierra, su reino, se pueda establecer en la casa primeramente de Dios y después en el hogar y en la casa de todas las personas que están yendo a este lugar, porque a eso es que vamos a la iglesia, a recibir instrucción, a recibir palabra. Así que vamos a orar. Esta es una carta muy interesante. Varias de las cosas que le dice el apóstol Pablo a Tito, pues se las había referido también a Timoteo, que también era su hijo en la fe. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Bendito Jesús, yo te doy gracias, eterno Dios, por esta palabra que nos has traído, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser buenos administradores en nuestros hogares, Señor, para tener el privilegio algún día de poder ser buenos servidores también de tu casa, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad a nosotros que somos pecadores, que somos personas que tenemos muchos defectos, Señor. Pero es una bendición poder contar con esa confianza que tú nos das a nosotros, porque tú nos vas transformando día a día para que podamos manejar también tus asuntos. Te pido, Padre Santo, que bendigas a cada persona que escuche sus audios y te ruego de todo corazón, Señor, que nos bendigas el resto del día. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde a todos y que tengan un hermoso día.